El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Llega el momento ahora de recibir a Sergio Larraga, que nos lleva de la mano por su Aragón vaciado. Vamos a ver a dónde nos va a llevar hoy. Bienvenido, Sergio. Hola, muchas gracias. Bueno, pues, ¿dónde acudimos en esta cita de Aragón vaciado? Continuamos el periplo que iniciamos en el programa pasado, que estuvimos en Tiermas, en el entorno del embalse de Yesa. Hoy nos toca visitar un pueblo que está muy cercano, que no está deshabitado del todo, resisten todavía, pero que corrió prácticamente un poco mejor, pero la misma mala suerte que Tiermas o Ruesta. Nos vamos a la localidad de Escó, muy cerca de Tiermas, como digo, también desde Zaragoza pues unas 2 horas, desde Huesca en coche 1h30, desde Jaca 45 minutos más o menos. Pertenece también al término municipal de Sigüés y eso es provincia de Zaragoza, pero comarca de la Jacetania. Una cosa un poco rara que ya dijimos. No está despoblado porque todavía resisten 3 personas ahí y ojalá esto sea la semilla de un futuro más halagüeño. Está totalmente en ruina, bueno, totalmente no, pero casi, prácticamente todo en ruina. Está a pie de carretera y es un pueblo pues cuya historia prácticamente se truncó con este proyecto del embalse de Yesa, pero una historia muy rica que ya tiene sus raíces en la prehistoria con los romanos y como enclave medieval, que fue muy importante. Bueno, esa expresión de 3 personas que resisten me recuerda un poco a la aldea gala, ¿no? De Asterix, sí, es como resisten ahora y siempre al invasor. Pues ahí está, cerca de Francia, en el límite con Navarra, o sea que muy parecido. Vamos a hacer una foto fija de esta localidad. 3 habitantes, quiero decir, no, nada más que decir, ni envejecimiento ni dispersión, 3 habitantes, pero en una localidad que llegó a alcanzar casi los 300 habitantes, es decir, queda un 1% de la población, pero queda, y eso es muy importante de cara a lo que luego diremos. No estamos ante un pueblo deshabitado, estamos ante un pueblo, pues sí, que no era tan grande como Tiermas, que tenía 800, 1000 habitantes por ahí. Este tendría unos 300 aproximadamente, pero en los años 60, pues con esa obra de interés general, como fue el embalse de Yesa, pues afectó muchísimo a Tiermas, a Escó, a Ruesta. Y en el caso de Escó se expropiaron también el pueblo y las tierras y se inundó la parte de las tierras más fértil, la que mejor se trabajaba, y eso pues truncó esta historia de Escó, pero que todavía continúa con esos 3 habitantes. Pues bueno, nos has dado ya unas cuantas pinceladas, los años 60 fueron la clave. ¿Cómo ha sido la evolución demográfica de Escó? Pues es muy parecida a la de Tiermas, con alguna pequeña diferencia. Tiermas era más grande, Escó es más pequeño, partía de unos 300 habitantes. De hecho, si vamos a las crónicas de Madoz, a las fuentes de Madoz, en la segunda mitad del siglo XIX decía que había 34 casas y 172 habitantes, que yo creo que habría más, pero bueno, unos 200 habitantes. Pero esta población siguió subiendo. En el año 1900 había unas 200 personas y siguió creciendo. Es decir, en el año 1940 oficialmente allá había unas 260, 270 personas, pero claro, después de la guerra se retoma el proyecto del embalse de Yesa, se expropian las tierras, se van expropiando desde 1930 aproximadamente hasta el 62. En el año 59 las aguas de Yesa ya llegan a la parte baja del pueblo y esto hace que en 1968, o sea, es un poco tardío, aún quedaban 78 personas. Pero claro, ya baja de esos casi 300 a estos 78 por una causa evidente como es el embalse de Yesa. En cualquier caso, nunca estuvo deshabitado. Igual que en Tiermas aguantaron 2, pero finalmente pues fallecieron y ya quedó todo deshabitado, en Escó quedan 3 personas todavía, hay una pequeña explotación agroganadera, y eso puede ser la semilla del resurgir. Me dijeron que el último parto en Escó fue en 1965, lo tengo que confirmar. Pero bueno, es posible. 1965 último parto y hoy 3 personas, pero claro, partiendo de casi 300 en sus mejores momentos, pues supone que ha quedado el 1% de la población. Nos has dicho, bueno, que las aguas anegaron, inundaron la zona más fértil. Entiendo que había allí agricultura. ¿Cómo era la estructura económica, la manera de vivir allí? Claro, pues la forma de vida era la tradicional de un pueblo del Aragón vaciado.
vivían de la agricultura y de la ganadería tradicional, agrupados en casas, en unidades familiares, con sus relaciones jurídicas y económicas. Nos dice Madoz que producían trigo, cebada, legumbres, quiero decir, a nivel agrícola parece que estaba bastante bien diversificado, y de ganado también. Nos habla de ganado lanar, ganado de pelo, y yeguas también, crianza de yeguas, igual que pasaba en Tiermas. Además, no hay que olvidar que por aquí pasa el Camino de Santiago, uno de los ramales importantes del Camino de Santiago, y esto pues haría que se influyera continuamente en el comercio y tal, pero su economía era casi de subsistencia agrícola y ganadera, con más posibilidades de comercio también. Y a nivel social, pues bueno, ya sabemos que durante muchas décadas hubo un abandono total del medio rural, aunque Madoz cita, entre otras cosas, que Escó tenía escuela, por lo tanto había niños, había escuela, y hoy pues simplemente es un recuerdo de lo que hubo, pero bueno, es la vida típica de un pueblecito pequeño del Aragón vaciado. ¿Cómo es hoy, Escó? Como, bueno, ha cambiado radicalmente, obviamente, con 3 habitantes que tiene. ¿Cómo es la vida en el pueblo? Lo primero que a mí lo primero que me llamó la atención de Escó es que está a pie de carretera. No es un pueblo que haya que ir andando con la mochila durante una hora, no. Hay una buena carretera, que la carretera es un poco, más o menos, la frontera entre el embalse y las tierras anegadas y lo que es el núcleo urbano. Y Escó pues se presenta con la figura de un pueblo que está rodeando un pequeño cerro hasta que remata una iglesia que parece una fortificación. Luego la veremos un poco. Yo intuí como 2 barrios, la parte de abajo, un poco más amplia, un poco más extensa, y la parte de arriba, que está la iglesia, y las construcciones están un poco más juntas, más abigarradas y muy bonitas. A pesar de que el pueblo está prácticamente en ruina, yo llegué a intuir 3 calles. Luego miras hay más calles, pero 3 calles principales, y luego miras las fuentes y efectivamente había una calle alta, baja y una calle media. Y eso todavía se ve, y además siempre siguiendo la orografía de ese cerro que va subiendo. Me pareció ver como que había algunas actuaciones de limpieza, de desbrozar la zona, de limpiar de piedras, lo cual está muy bien, porque es el primer paso para poder recuperar un poco más este pueblo. Las casas están escalonadas porque es un cerro, pues van escalonadas conforme sube el terreno, están claramente orientadas a la solana, claramente para aprovechar bien el solete, pero está casi todo en ruina y espoleado. Casi todo espoleado. Se ven hasta algunos casos, ya no es que se hayan llevado las rejas o las puertas, es que hasta los arcos, algún arco dovelado de piedra, claramente está arrancado. Sí que es verdad que cuando se produjo la expropiación, los elementos de la iglesia, los muebles y tal, sí que se llevaron a Jaca y otras localidades para poder salvarlos. Pero bueno, eso es lo primero que ves. Lo que más llama la atención es esa iglesia, que es una construcción fuerte. Te das cuenta que eso era iglesia, pero que seguramente también tendría las funciones de fortificación. De hecho, esta iglesia tiene origen en el siglo XII, es románica, aunque luego en el siglo XVI se amplía y se reforma con algunas cosas. Por fuera, exteriormente esa iglesia está bien, la torre es impresionante y muy bonita, muy fuerte, pero entras y se te cae el alma al suelo porque el techo está derruido, está todo mal, está todo, no digo que expoliado, pero está todo pues deshecho. La zona del altar, bueno, sí, se intuye pues porque es donde toca, es estar el altar. Hay como 2 capillicas a la izquierda y a la derecha, y también se reconoce la habitación de la sacristía, que tiene arriba todavía una bonita bóveda de crucería, con lo cual debió ser una iglesia pues muy bonita, ¿no? Pero por dentro está pues muy mal, toda la techumbre está bajada, la parte del coro se nota que había un coro, pero que también se ha derruido, pero todavía quedan los arcos del techo, todavía quedan como ese elemento de memoria, ¿no?, de lo que hubo. A mí me gustaría que esta iglesia, que por fuera parece que está mejor de lo que está por dentro, pues que bueno, por lo menos se consolidase un poco para que no, con las próximas nevadas, pues no se hunda del todo ya lo que queda, y que se acondicione un poquito, que se limpie un poquito, porque merece la pena. Esta iglesia además tiene como una especie de pórtico, o sea, tiene la portada con unas arquivoltas lisas, que todavía están, y tiene como un pórtico de entrada con 2 arcos de medio punto. Me pareció algo parecido a la iglesia de Tiermas,
demás, seguramente será el estilo de la zona, y está sobre una terraza, esta iglesia, en la parte alta del pueblo, que está sujetada por 3 contrafuertes que se ven desde abajo del suelo, desde la parte de la carretera, que aún te da más sensación de que eso era una fortaleza, además de una iglesia, y tiene una cosa muy así con el campanario. Pero la techumbre caída, y eso es un problema muy, muy serio. La mayor parte de las casas están en ruinas, se nota que pues bueno, eran de mampostería, sillarejo, 2, 3 alturas, algunas 3 alturas, o sea, no estaba mal tampoco, pero están prácticamente todas derruidas. Salvo las fachadas de algunas, pues que aún mejor o peor todavía aguantan. Casa Guayar está habitada, con lo cual esa casa está bien. Es importante que esté habitada porque eso significa que hoy, en el siglo XXI, al menos la electricidad, los servicios básicos llegan, con lo cual es posible recuperar eso poquito a poco, y da mucha pénica pues alguna casa pues que hasta los años 80 presumía de una chaminera troncocónica aragonesa preciosa, pero que en los años 80 pues ya no soportó más el paso del tiempo y cayó, que era la casa de la tía Manuela. Y esto es lo que queda de Escó, pero con 3 habitantes, con una iglesia y fachadas y cosas que se pueden recuperar, con alguna actuación que se está limpiando la zona del pueblo, se están quitando escombros y tal, y sobre todo con esos 3 valientes que resisten en Escó y que puede que sea la semilla de un futuro halagüeño para Escó. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿esas 3 personas son parientes? O sea, ¿es la misma unidad familiar? Debe ser la misma unidad familiar porque, no lo sé, no hablé con ellos, no les quise molestar, estaban, pero no les quise molestar porque, no sé. Claro. Pero intuyo que tienen ahí una pequeña explotación agroganadera en la parte de atrás. Entonces, bueno, pues son formas de empezar. En su día hubo un proyecto de recuperación del pueblo, no sé en qué quedaría, y hay una asociación pro recuperación de Escó. Y ellos tenían un proyecto importante. ¿Cómo está la cosa ahora? Pues bueno, me consta que se pidió la reversión por parte de los antiguos pobladores, la reversión del pueblo, pero se les denegó. Pero bueno, alguna solución habría que buscar vía asociación, vía reversión, porque la verdad es que el embalse nunca llegó a negar el núcleo. Entonces, bueno, y estando la carretera ahí, yo pienso que es posible hacer cosas. Claro, yo me pregunto, estos 3 habitantes tendrán luz y tendrán agua corriente, pero claro, no hay nada más en el pueblo. No, ningún nada. Tipo de servicio. Nada. Para 3 personas, Nada. Me refiero, ni médico, ni bar, ni nada, teléfono. Cero. Está todo el pueblo en ruinas, claro. Todos, y la única casa que permanece bien, que además está justo en la parte alta en medio, pues bueno, pues ahí se ve, está la casa bien, Casa Guayar, y bueno, la electricidad es evidente que tienen, y se ven además los cables que pasan por la calle y tal, pero evidentemente no tienen ningún servicio más. Lo que sí que hay es una buena comunicación por carretera con el entorno. Claro. Y yo pienso que eso, el embalse que en su día fue la gran espada de Damocles de este pueblo, pues igual ahora se le puede dar la vuelta. Claro, igual se puede aprovechar de otra manera. ¿Dónde está el supermercado más cercano o la farmacia más cercana? Nada, lejos. Está Sigües, puede estar a 10 minutos, pero Sigües es un pueblecito pequeñico, que sí que hay algo de hostelería, pero muy, muy pequeño. Pero Jaca, por ejemplo, que es la primera población así grande y tal, está pues a unos 45 minutos. Pues sí, sé. Pero sí que merecería la pena, con esos 3 habitantes, el embalse al lado, que en su día le costó al pueblo casi todo, tal vez se le pueda dar la vuelta y hacer esa especie de justicia divina, ¿no? Que devuelva la vida a Escó. Bueno, que devuelva la vida no, porque hay 3 habitantes, que desarrolle la vida en Escó. Eso es. Pues Sergio Larraga, gracias por llevarnos hasta Escó y hablarnos tanto de su pasado como de su presente con esos 3 habitantes, como un posible futuro. Ojalá. Gracias. Hablábamos con Sergio Larraga, que nos ha llevado hasta Escó, en su Aragón vaciado, un pueblo que está casi abandonado, pero no, hay 3 personas, resisten, esperemos que por mucho, y que sean la semilla para que el pueblo renazca. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo
pues entre ovellas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que plegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.